Bueno, estamos iniciando nuestra tercera CIPAS del curso de Organizaciones Solidarias, identificado con el código 105029 para este periodo 803 del programa de Economía. Y en esta es nuestra última sesión de CIPAS. La programamos para hoy 15 de julio a partir de las 8 de la noche. Y básicamente las CIPAS pues lo que busca es dar un contexto en términos del cierre del curso, a propósito de que ya estamos en la fase número 4 y la fase número 5 pues parcialmente dura 5 días, 6 días y cerramos el curso, es decir, estamos a 2, 3 semanas de cerrar el curso. En ese orden de ideas, pues estamos ubicando una temática que busca establecer, digamos, los elementos centrales para el cierre del curso en torno, por un lado, al manejo de la estructura financiera de las organizaciones solidarias, que es básicamente el entorno sobre el cual gira la tarea número 4 y el entregable número 4. Y luego ya viene la tarea número 5, en donde básicamente lo que se hace es la construcción de un informe final a propósito de un anexo que contiene unos casos que se han diseñado a punta de inteligencia artificial para aplicar todos los conceptos trabajados en las 4 sesiones. Entonces, por eso, al ser esta la última CIPAS, pues buscaremos abordar esas 2 conceptualizaciones de tal manera que se sepa cómo cierra el curso. Como siempre, pues hemos tenido atento el curso, en el curso como director, el email omar.forero@unap.edu.co, el Teams, el grupo de Teams, el equipo de Teams que creamos para que se participe activamente en el desarrollo de todas las actividades para despejar dudas y demás. Y además allí pues hemos estado publicando todas las actividades, incluidas las CIPAS, las webconferencias, las grabaciones de las CIPAS, las grabaciones de las webconferencias, para que se cuente con el soporte documental necesario para poder abordar las temáticas. En ese orden de ideas, pues como ya lo vengo planteando, pues hemos tenido con esta 3 CIPAS. Esta es la última, proyectada para hoy 15 de julio a partir de las 8 de la noche. Y el próximo sábado tendremos nuestra última webconferencia. Recuerden que por allá del 19 de junio tuvimos nuestra primera webconferencia, luego vino la segunda webconferencia el 5 de julio y ahora estamos haciendo el cierre de webconferencias este sábado a las 10 de la mañana, 19 de julio. Y entonces así estaremos cerrando, digamos, todas las aproximaciones tendientes a abordar los elementos conceptuales para el desarrollo del curso. En ese orden de ideas, pues vamos a buscar abordar una agenda en 4 grandes puntos de resumen. Una primera parte, revisamos la agenda, revisamos las actividades y luego algo que hemos denominado para tener en cuenta, es decir, los elementos sobre los cuales se desarrollan las actividades de la tarea 4 y la tarea 5, fase 4 y fase 5, y pues se da el espacio para preguntas y sugerencias respectivamente. En ese orden de ideas, recordemos siempre que los cursos se abordan, siempre se abordarán en el marco de la contextualización del cronograma que asimila la agenda del curso. Para este caso, nuestro curso de organizaciones solidarias para este periodo 803 contempla estas 2 últimas actividades, la tarea 4 y la tarea 5, iniciando el pasado 14 de julio, terminando el 27 de julio la tarea número 4. Y esto implica que ya el 28 de julio estaremos en juego con la última tarea, la tarea número 5. Y miren ustedes, tan solo el 3 de agosto ya se cierra el curso. Es decir, del 28 de julio al 3 de agosto de una semana, menos de una semana, ¿sí?
Entonces tenemos que estar muy en la jugada porque en esos últimos 5 días básicamente lo que se hará es consolidar el entregable de manera muy sucinta. Miren ustedes que hoy estamos a 12 días para cerrar la tarea, ¿cierto? El 27 de julio. Y luego tendremos del 3 al 28, que básicamente del 28 de julio al 3 de agosto, que básicamente contempla otra semanita adicional. Estamos a 3 semanas de cerrar el curso. Hay que tener en cuenta como diferencial para este cierre que las tareas están cada una en el marco de la evolución del cumplimiento de la estructura de los resultados de aprendizaje número 2 y número 3 del curso. Si bien, digamos, fuimos juiciosos al valorar dentro de las actividades intermedias, entiéndase la actividad, la tarea número 2, 3 y 4, que estuvieron enmarcadas en el resultado de aprendizaje del curso número 2, es decir, estuvimos agendados en analizar la gestión de las organizaciones solidarias que contribuyen al desarrollo socioeconómico de las comunidades y el territorio, pues allí, para este cierre de esta tarea número 4, como digamos de manera muy similar a lo que hemos hecho en las tareas preliminares, pues vamos a hacer un informe, cierto, comparativo en cuadros sinópticos en Canva, que abordan, digamos, la diferencia entre la utilidad y el excedente en términos de las implicaciones financieras que tiene eso en las organizaciones solidarias, comparar un poco la estructura patrimonial, las operaciones de financiamiento y, digamos, las operaciones clave para la sostenibilidad y el análisis crítico, ¿cierto?, que se presentan en este tipo de organizaciones. Y lo otro que se va a generar es un análisis de un artículo en inglés que tiene unas respuestas y ustedes van a identificar las respuestas señalando la respuesta correcta y haciendo la respectiva justificación. Eso, digamos, se va a desarrollar en el marco del entorno del aula para realizar, digamos, todo el entorno de la evaluación. Y el producto entregable, como lo hemos venido haciendo, pues es un documento en formato Word de acuerdo con las indicaciones dadas en la guía de aprendizaje. Esta actividad, pues, es una actividad muy colaborativa, tiene un peso de 125 puntos y casi que uno podría decir, ¿cierto?, que en términos generales el 95% del curso ya va a dar efectivo cumplimiento, es decir, va a pasar el curso completando esta tarea, porque han sido muy juiciosos y han ido entregando todas las actividades. Entonces, claro, al llegar a esta parte del curso ya vamos a tener casi más de 350 puntos consolidados para casi todos los que han entregado, digamos, las 4 actividades. Y eso implica que la última actividad es una actividad que básicamente va a estar como soporte para, comillas, ¿cierto? En términos del aprendizaje, consolidar esa evidencia de aprendizaje, puesto que el entregable no es más que esa evolución de todas las actividades y pues subir un poco el promedio en términos de la nota que llevan acumulada, puesto que ya con el cierre de la tarea 4, repito, más del 95% del curso ya habrá aprobado el curso de organizaciones solidarias. Entonces, en ese orden de ideas, pues esta actividad número 5, la tarea número 5 de construcción del informe final, como su nombre lo dice, está amarrada al resultado de aprendizaje del curso número 3, que lo que busca es estructurar proyectos enfocados al desarrollo sostenible bajo una perspectiva solidaria, aplicando teoría y técnica desde la ciencia económica. Y por eso ustedes elaboran ese video explicativo del caso de éxito del sector solidario seleccionado según el anexo 1, que contiene unas estructuras desarrolladas por la inteligencia artificial para la construcción del informe final, que básicamente les permite que identifique los ODS que se abordan en el desarrollo de cada una de las 5 tareas del curso de organizaciones solidarias. Y pues hay que trabajar esto a través del entorno de evaluación del curso, como hemos venido desarrollándolo en las tareas previas,
la entrega de un documento en formato Word de acuerdo con las indicaciones que hemos venido presentando desde que iniciamos estas CIPAs. Y repito, pues esta es una actividad también colaborativa que tiene un puntaje de 125 y que iniciará el 28 de julio y terminará el 3 de agosto. ¿Cierto? En una semana cerraremos el curso. Ya luego tendremos hasta el 10 de agosto allí como para hacer ajustes, validación en términos de que ya estén todas las notas en orden, que ustedes validen que está todo en orden, pero ya digamos será un proceso, digamos, netamente de procedimiento, ¿cierto? Para hacer el cierre del curso. En ese orden de ideas, a propósito de esos componentes de los que hemos venido hablando, pues este curso en la tarea número 4 tiene una nominación muy intuitiva, ¿no? Dice examen de la estructura financiera de las organizaciones solidarias. Y se denomina de esa manera examen de la estructura financiera, porque la estructura financiera de una empresa del orden solidario es diferente a una empresa del orden real, del sector real. La contextualización de las utilidades de los resultados es diferente. Y eso, digamos, es el elemento central sobre el cual se va a trabajar. Repito, pues esta es una actividad colaborativa, la última del momento intermedio de la ECACEN, la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios. Tiene un puntaje de 125 puntos, inició el 14 de julio, termina el 27 de julio, ¿cierto? Y sobre eso es sobre lo que estamos abordando presentaciones. En ese orden de ideas, pues aquí vamos a ver que esta actividad contempla dos grandes desarrollos. Un primer informe comparativo en cuadros sinópticos que busca que ustedes elaboren un documento en Word que contenga unos cuadros sinópticos organizados gráficamente en Canva que aborden unas temáticas muy puntuales. Entonces, en Canva, qué van a incluir? Van a incluir la diferencia entre utilidad y excedente. Entonces, una cosa es la utilidad, ¿cierto? En el sector real, y otra muy diferente es el excedente en el sector solidario. Digamos que en empresas tradicionales la utilidad como ganancia del capital, en organizaciones solidarias el excedente como resultado de redistribuible en beneficio colectivo. Ese es el diferencial central sobre el cual vamos a trabajar. Allí hay una comparación de la estructura patrimonial de empresas tradicionales, es decir, capital accionario, reservas, dividendos, organizaciones versus las organizaciones solidarias, que ya hablamos es de un fondo mutual, fondos de solidaridad, aportes sociales, reinversión comunitaria, ¿cierto? Miren ustedes cómo conceptualmente per se, desde la concepción, es diferente. Ahora bien, en términos de las opciones de financiamiento que se van a trabajar allí, los bancos tradicionales prestan un papel muy importante. Las cooperativas de ahorro y crédito, los fondos rotatorios de subvenciones, los crowdfunding, los solidarios, entre otros, pues son algunos sobre los cuales vamos a abordar la temática. Y las operaciones clave para la sostenibilidad de la producción asociativa en términos de economía circular, fortalecimiento comunitario, alianzas estratégicas, formación continua, ¿cierto? Esos son los componentes sobre los cuales nos estamos moviendo. Esa es la primera actividad, ahí es donde está el foco central de la primera actividad en términos de la organización de ese informe comparativo en cuadros sinópticos. La segunda parte de esta tarea está centrada en que ustedes hagan un análisis crítico en inglés de un artículo académico en inglés que responden en inglés, ¿cierto? Y que conceptualmente justifican en inglés. Entonces allí la tarea central es que ustedes respondan unas preguntas que hay allí, que están, digamos, muy bien estructuradas para que ustedes, en el marco de la lectura, respondan con un pensamiento crítico, señalando la respuesta correcta y justificando la respuesta en inglés. Miren ustedes que esos elementos son esenciales para poder consolidar el entregable, ¿cierto? Allí ese es el elemento central, sobre eso es sobre lo que vamos a estar trabajando. Bien, allí también hay que tener en cuenta en el desarrollo de estas actividades
que, em, pues digamos, al cierre, ¿cierto? Hay que hacer el entregable final. Ahora lo voy a resumir, ¿cierto? Porque es el mismo elemento conceptual que se entrega como tarea final, como tarea número 5, como construcción del informe final. El único diferencial es que la guía, básicamente la tarea 5, pues lo que plantea son los elementos constitutivos de ese informe. También es una tarea colaborativa que está, cierto, allí centrada en la consolidación del proceso final y que busca entre el 28 de julio y el 3 de agosto que se consoliden los resultados del curso de organizaciones solidarias. En ese orden de ideas, pues ustedes allí van a desarrollar ciertos grandes procesos. Una primera actividad a realizar es que tomen ese archivo que hay allí, anexo 1, para que seleccionen el caso de éxito que ustedes consideren pertinente. Esto lo hacen de forma grupal, eligen uno de los 3 casos de éxito proporcionados, está la cooperativa, está la asociación mutual o el fondo de empleados, y una vez hacen ese proceso, entonces lo que hacen es la producción de un video explicativo. Usen por favor la herramienta gratuita Canva, ese editor de video que hay allí en internet gratuito, para grabar o animar un video que tiene unos contenidos muy puntuales, ¿cierto? Esos contenidos básicamente lo que buscan es que ustedes generen la identificación de la organización como tal de manera visual. Entonces ubican un logo, un eslogan. Entendamos pues por el eslogan esa breve frase que refleja la misión, ¿cierto? El impacto de la institución, la propuesta de la estructura organizacional que presentan. Crean un borrador de organigrama que incluya pues los cargos clave en el marco de lo que se ha venido trabajando, ¿cierto? En los entregables de las tareas 1, 2, 3 y 4 inclusive, ¿sí? Y una vez hacen esto, pues básicamente crean un organigrama, ¿cierto? Que incluye esos cargos que ustedes han creado o han definido como necesarios para consolidar la gestión y crean, digamos, esas funciones de esos cargos, es decir, lo que hacen es una descripción de manera concisa de ese rol que cada cargo va a ejecutar, no sé, el presidente, el tesorero, el coordinador de proyectos, en fin, los cargos que ustedes identifican en el marco del desarrollo de la actividad. Establecen el origen de unos ingresos, entonces están fuentes de ingresos operacionales, fuentes de ingresos no operacionales, en el marco de los productos, los servicios, los aportes, las donaciones, en el marco pues de la organización que ustedes, solidaria que ustedes estén constituyendo y digamos que ahondan según las posibilidades de financiación que se enmarcan en el desarrollo de la tarea. Entonces allí tienen que explorar al menos 2 formas de financiación posibles. Allí pues inclusive ahora vamos a dialogar un poco sobre algunas formas de financiación. Hay fondos estatales, hay crowdfunding, solidario, hay banca cooperativa, hay organismos multilaterales. Bueno, hay digamos diferentes posibilidades. Ustedes van a elegir 2 y los incluyen allí en este entregable final. Hay que hacer unos elementos que identifiquen todo el tema de la responsabilidad social, es decir, que indiquen cómo la organización aporta a la inclusión, a la equidad, a la sostenibilidad, a la cohesión comunitaria, y luego que trabajen un poco las redes de apoyo, es decir, que identifiquen aliados o redes que potencian esa operación, ¿cierto? Entonces está Confecop, está la red mutual, están fondos locales, las ONGs, internacionales, las mismas universidades, ¿cierto? Que ayudan en el soporte y constitución de este tipo de organizaciones. Miren ustedes que la Universidad Nacional Abierta a Distancia, la UNAD, básicamente sobre su proyecto educativo le apuesta a este tipo de organizaciones como una posibilidad de visibilización de cambio, ¿cierto? Entonces miren que
Estos componentes son trascendentales y son trascendentales porque nos permiten abordar esos entregables. Noten ustedes también que hemos ido brindando, en la medida en que hemos ido evolucionando en el desarrollo de los cursos, tiempos adicionales para la entrega de las actividades. Entonces, por ejemplo, los estudiantes que a la fecha han tenido dificultades para entregar la tarea anterior, la tarea número 2, la tarea número 3, perdón, tienen plazo hasta este domingo para hacer la entrega. Y entonces, pues allí lo que se busca es que con el trabajo en equipo, porque a veces los estudiantes tienen dificultades laborales, porque son cierres de actividades laborales, porque son consolidados de informes y demás, pues entonces van a tener esta semana para abortar la actividad y entregarla por medio del correo interno del curso. Entonces, esto, digamos, lo que hace es tener en cuenta que ya estamos a 3 semanas del cierre del periodo y entonces hay un llamado importante a que estemos en la jugada para hacerlos entregables a tiempo. Queda, comillas, semana y media para cerrar esta actividad, 2 semanas, y luego viene 8 días más para cerrar la actividad final. Es decir, tenemos que apostarle, ¿cierto?, a 3 semanas juiciosas de trabajo para cerrar el curso y aprobar, ¿sí? Como les decía inicialmente, más del 95% del curso, solo con entregar la actividad anterior y esta, pues ya tienen asegurado la proximidad. En tanto, básicamente, pues allí ya hay un acumulado de puntos importantes que constituyen el puntaje mínimo de aprobación. Bien, esto, digamos, en torno a esa actividad. Ahora bien, hay una última actividad en esta tarea que vincula los objetivos de desarrollo sostenible. Y entonces, ¿qué es lo que les pide la tarea? Que usted tome las tareas, ¿cierto? E identifique cuáles fueron los objetivos de desarrollo sostenible que impactan en el desarrollo de cada una de las tareas que usted presentó en el curso, justificando su impacto. Entonces allí, pues es muy sencillo porque ustedes tienen la proximidad en términos de esa evolución que tiene, inclusive con el uso de la inteligencia artificial, para abordar el entregable y básicamente lo que hacen es una vez se apoyan en ella, en la inteligencia artificial, pues hacer su aporte en términos de mejorar la redacción, estructurar el informe final, en el marco de esos aportes adicionales que solamente ustedes como sujetos que validaron la evolución en el entorno, en las redes, pues se dan cuenta de cómo impactan el proceso. Entonces, esos son los entregables sobre los cuales nos estaremos moviendo, ¿cierto? Y sobre los cuales estaremos haciendo pues el respectivo seguimiento para el cierre final del curso. Recuerden ustedes también que por el solo hecho de participar en las IPAs y en la webconferencia que tendremos el próximo domingo a las 10 de la mañana, también tienen puntos adicionales, ¿cierto? Entonces, pues esos son plus en torno gracias a esa participación, a ese estar pendiente del desarrollo de los procesos. Muy bien. ¿Qué hay que decir también allí para ir acotando el proceso? Que la elección del rol es trascendental. Hombre, tómenle un minuto porque no demoran más en ingresar al foro y seleccionar un rol, porque eso da puntos, ¿cierto? ¿Y por qué es importante esto? Porque resulta que la selección del rol, ¿cierto? Eh, tiene puntos al interior de la rúbrica de evaluación. Entonces, ingresen y tomen un rol, asuman un rol de tal manera que ese puntaje que tienen por esa actividad, pues lo tengan allí a bordo. Hay algunos roles que son únicos, ejemplo, el director y el compilador, y entonces no puede ser que diga, alguien ingresó y asumió el rol de director y luego vuelve a ingresar otra persona y dice, no, yo soy el director 2. No, solamente hay un director, solamente hay un compilador, y lo que sí hay varios, es decir, un máximo de 3, son 3 colaboradores. ¿Por qué un máximo de 3? Porque todos los grupos de los cursos tienen un máximo de 5 estudiantes. O sea que si hay un cargo para un director, un cargo para un compilador, pues podrán haber 3 colaboradores. Hay cursos que no tienen sino 3 estudiantes, entonces será un director, un compilador y un colaborador. Hay algo allí muy esencial, ¿sí?
y es que todos los participantes deben de realizar aportes para la solución del trabajo independientemente del rol que asuman al interior del grupo. Ese es un criterio trascendental para el desarrollo de las actividades. Recuerden ustedes que el coordinador, lo hemos venido expresando en las primeras tres tareas, pues lo que hace es coordinar, valga la redundancia, y da directrices de tiempos a desarrollar de la actividad. Allí lo importante es que los plazos ya están dados per se, inclusive en la guía. Dice, ojo, pilas. Los aportes individuales se dan 15 días máximo, 15 días previo al cierre de la actividad. Y los colaborativos, máximo 6 días previo al cierre de la actividad. Es decir, por ejemplo, ahora estamos a 12 días, la próxima semana ya deberíamos de estar en el cierre de la actividad haciendo los aportes colaborativos. Miren ustedes cómo el rol ya tiene unas fechas definidas, unas responsabilidades definidas. Ese es el rol del director. Ahora, el rol del compilador es diferente. Estructura el trabajo según lo establecido en la guía de actividades y tiene una tarea trascendental. Es el que publica el entregable final, ¿cierto? Es el que publica el producto final. Claro, lo publica cuando ya están todos de acuerdo en el grupo de que está listo para entregar, ¿cierto? ¿En dónde? Pues en el entorno de seguimiento y evaluación. Ese es un elemento central para que estemos en la jugada. Luego, entonces uno diría, venga, pues si uno dirige, coordina tiempos y el compilador entrega, pues ¿cuál es la tarea de los colaboradores? Es una tarea trascendental y compleja, porque es el que depura el documento, ¿cierto? El que hace la edición en términos de estilo, en términos de el manejo de las referencias bibliográficas, en términos de normas APA, ¿cierto? Allí hay unas tareas que son muy juiciosas, que implican allí que cuando ingresa a evaluación la tarea, pues tiene un porcentaje de similitud mínimo, ¿cierto? Porque se ha hecho una tarea juiciosa. Esos son los elementos en torno a la elección del rol. Ingresa, dice, no, yo voy a ser el director, yo soy el compilador o yo voy a ser un colaborador y con eso ya tienen unos puntos ganados. Muy bien. Hay que tener en cuenta que estos productos que se entregan, más estos grupales, pues tienen que estar medianamente organizados, ¿cierto? Con una ortografía, con unas condiciones de aprendizaje, de presentación mínimas, que lo que hacen es organizar un poco las referencias en términos de las normas APA y organizar el documento para que tenga una condicionalidad académica, ¿sí? En cualquier caso, digamos que las normas de referencia lo que buscan, estoy hablando de las normas APA, es evitar el plagio académico, ¿cierto? Y por eso entonces usted debería revisar bien los productos que usted escribe mediante esta herramienta que automáticamente cuando usted lo sube la tarea, lo pasa por Turnitin y al pasarlo por Turnitin en el campus virtual, pues le muestra el porcentaje de similitud con otros trabajos. Hay que considerar también que la universidad pues tiene, digamos, una normativa, entiéndase, por ejemplo, el acuerdo 29 del 13 de diciembre del 2013, por ejemplo, en su artículo de 99, que dice pilas. Hay que considerar como faltas que atentan contra el orden académico, entre otras, ¿cierto? Para el literal E. ¿Y ese cuál es? El plagio. Es decir, presentar como de propia autoría la totalidad o parte de una obra, trabajo, documento o invención realizada por otra persona. ¿Esto qué implica? Pues que el uso de las citas y las referencias tiene que ser muy bueno, ¿cierto? Que tienen que citar de manera adecuada las referencias para que se evite, digamos, malentendidos a la hora de establecer similitudes o plagio, ¿cierto? Porque uno puede, digamos, hacer un trabajo muy bien organizado y apoyarse, digamos, en algunas referencias porque hace una buena lectura, un buen seguimiento y encuentra elementos racionales que ayudan a abordar el trabajo, pero no solo es copiar. Hay que saber organizar la información en normas APA para que no se entienda como plagio, ¿sí? Hay que tener en cuenta este elemento trascendental porque las sanciones académicas que enfrenta un estudiante por plagio, digamos en los casos de fraude académico demostrado en un trabajo académico o evaluación
pues básicamente lo que hace es que la calificación que se impone es de 0 y digamos, amén de la sanción disciplinaria correspondiente que aplique, ¿sí? Y en los casos relacionados con plagio demostrado en trabajo académico de cualquier naturaleza, la calificación que se impone es 0 y la sanción disciplinaria respectiva, ¿sí? Entonces, esos son los elementos sobre los que debemos de tener mucho cuidado. Ahora bien, ya dejamos claro cuáles son los componentes que integra la guía. Entonces, hablemos un poco de ejemplos en el desarrollo de la actividad. Les decía a ustedes que lo que buscamos es entender ese diferencial entre excedente y utilidad en este enfoque solidario, que es diferencial, porque en una organización solidaria el excedente se utiliza en lugar de utilidad. Cuando usted está hablando de un estado de resultados en una empresa privada, ¿cierto? Estamos hablando de utilidades. Pero cuando usted está hablando de excedentes, allí lo que usted está hablando es de reinvertir en la organización o de beneficiar a sus afiliados, ¿cierto? A la comunidad en general, en lugar de maximizar el beneficio económico de los propietarios, socios o accionistas. Ese es el elemento central, ¿cierto? Ese es el elemento sobre el cual nos movemos en el desarrollo de esta tarea, ese diferencial. En términos conceptuales, el excedente en organizaciones solidarias es un concepto clave, porque el excedente es un resultado positivo de la operación de una organización solidaria. Claro está, después de separar el cumplimiento del pago o cubrimiento de costos, de gastos, ¿cierto? Ya es lo que me queda, ¿cierto? Como un adicional. La diferencia con la utilidad está asociada a que en la empresa tradicional el excedente se destina a beneficiar a la comunidad y no a maximizar las ganancias, ¿sí? Ese es el elemento central. Ese es el elemento sobre el cual, digamos, la estructura económica es diferencial. Una cosa es que yo tenga un excedente para entregárselo a la comunidad o para distribuirla entre los que hacen parte, ¿cierto?, de la organización. Y otra cosa es que la utilidad vaya a un sujeto propietario, ¿cierto?, del medio de producción. Bueno, muy bien. En ese orden de ideas, hay que tener también claridad en términos del objetivo del excedente, porque pareciera que ya está implícito, pero es diferente. Una cosa es que yo vea el excedente para reinvertirlo como un beneficio comunitario, dos conceptos: reinversión, beneficio comunitario. La reinversión en la organización implica ofrecer operaciones y servicios más eficientes, más eficaces, ¿cierto? Y el beneficio comunitario, pues implica que hay más programas, más actividades que benefician a los asociados y a la comunidad, ¿cierto? Y eso es un diferencial, porque cuando usted lo está viendo desde el sector real, pues son las utilidades del dueño. Entonces el dueño se ve que tiene más casas, más apartamentos, más viajes, más, ¿cierto? Más gasto. Mientras que cuando hay una reinversión, pues estamos hablando de otra conceptualización tipológica de la economía. Ese es el elemento central. Y eso radica también en los principios, en los valores, ¿sí? Porque si yo estoy hablando de reinvertir, pues estoy hablando primero de que en términos de principios y valores cooperativos, pues hay una decisión voluntaria, ¿cierto? Las organizaciones solidarias se basan en la libre asociación y participación de sus miembros. Una persona quiere participar en la asociación porque le interesa, en el marco de algunos objetivos comunes, establecer unos resultados comunes en pro, ¿cierto?, de unos sujetos de una comunidad. La gestión democrática, los asociados controlan democráticamente la organización con igualdad, ¿cierto? Y esa igualdad implica derechos y deberes, porque no solamente son derechos, también hay deberes y deberes que responden a esa igualdad. Y eso está enmarcado dentro de un interés por la comunidad. Las organizaciones solidarias se preocupan por el desarrollo sostenible de sus comunidades. Eso es un elemento diferencial del sector real, ¿cierto? Ese es un elemento que realmente le aporta valor. Muy bien, en términos de distribución de los excedentes,
uno diría, venga, pero ¿cómo se genera esa distribución de los excedentes? Por un lado, a través de las reservas. Entonces, los excedentes se destinan a reservas para asegurar la sostenibilidad, ¿cierto?, de la organización. Es decir, se define que de esos excedentes hay un valor que se guarda para, ¿cierto? Hay otro elemento que son los fondos sociales, es decir, otra parte se destina a fondos para actividades de beneficio social para todos los asociados. Y hay otro que implica retornos, es decir, el resto de los recursos que se consiguen como excedentes se pueden repartir entre los socios de acuerdo a su participación. Entonces, miren que la distribución de los excedentes lo que muestra es el cumplimiento de esos principios, ¿cierto? Interés por la comunidad, gestión democrática, adhesión voluntaria. Eso lo muestra la per se la distribución. En términos de reservas y fondos de las organizaciones solidarias, las reservas son un fondo para asegurar la sostenibilidad a largo plazo. Los fondos sociales son recursos destinados a actividades de beneficio comunitario y los fondos de desarrollo son inversiones para fortalecer las capacidades de la organización. Entonces, allí esos elementos son trascendentales porque conceptualmente muestran el diferencial de manera detallada. ¿Y cuál es la importancia que hay de esos excedentes en el desarrollo sostenible? Pues básicamente que se ve un aporte desde el punto de vista del medio ambiente, per se de la comunidad y de la economía. Desde el medio ambiente, el excedente permite invertir en prácticas y tecnologías sostenibles. Desde la comunidad, los fondos sociales generan impacto positivo en el bienestar de la comunidad y desde la economía, la reinversión fortalece la capacidad económica de la organización. Entonces, miren ustedes que todo está hilado, todo busca, digamos, esa estructuración de ese bien común en el marco de un retorno a la sociedad. La solidaridad, ¿cierto? Entonces, es una herramienta, ¿cierto? Es una herramienta de transformación social, porque esa solidaridad genera un impacto social y genera desarrollo integral. Es decir, el excedente per se es una herramienta de transformación social, porque es solidario. El excedente es consecuencia y motor de los valores de solidaridad y cooperación, ¿cierto? Porque tiene un impacto social, porque las organizaciones solidarias generan un impacto positivo en las comunidades y porque genera desarrollo integral, es decir, contribuye al desarrollo sostenible, al nivel económico, social, al medioambiental, ¿sí? Es decir, hay tres apartados que le apuntan básicamente a esos componentes. Muy bien. En términos de establecer un poco de conceptualización financiera, ¿qué hay que decir? Desde esa conceptualización financiera, todas las organizaciones, entiéndase las solidarias, entiéndase las del sector real, entiéndase las públicas, ¿cierto? Todas hacen informes asociados a estados financieros. Todas presentan un balance general, un estado de resultados, un flujo de caja. Puesto que estos informes, a partir de lo que implican las normas internacionales de información financiera, son los que utilizan todas las instituciones para dar a conocer su situación económica y financiera y los cambios que experimentan en una fecha o periodo determinado. Hay que decir entonces que todas presentan un balance general y que esos balances generales a la fecha de corte, por lo general a 31 de diciembre de cada periodo para aprobar los estados financieros, pues muestran cómo ha evolucionado la empresa desde que nace la empresa hasta que muestran esa foto hablando del balance general. Pero si estoy hablando del estado de resultados, ya no muestra desde que nace la empresa hasta esa fecha de foto o hasta la liquidación per se, no, ya muestra del 1 de enero al 31 de diciembre de ese periodo, es decir, solo muestra una vigencia. Y el flujo de caja también, ¿cierto? Porque muestra la evolución de ese periodo. Entonces, en ese orden de ideas, cuando usted tiene claridad sobre ese proceso, tiene que tener claridad de quiénes son, ¿cierto? Esos sujetos que se ven beneficiados con esta información. Entonces, una cosa es que sea per se para la administración, otra cosa que sea para los reguladores, ¿cierto? Ejemplo, superintendencias con los entes de control, y otra que sea para interesados, ¿cierto? Son diferenciales. Y
esta información tiene también un elemento central dentro de la economía, ¿cierto? Es útil para los asociados, para las entidades reguladoras, para los inversionistas, para los trabajadores, para los empleados, para todos, ¿sí? Ese es un elemento diferenciador. Los estados financieros, pues sobre los cuales interactúa son el balance general o estado de situación financiera. Entonces, allí estamos hablando de realizar un análisis de activos, pasivos y patrimonio. El estado de resultados, y entonces eso lo que dice es que estamos hablando, ¿cierto?, de utilidades o pérdidas y que estamos hablando de las implicaciones que tiene el EBITDA, Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization, ¿cierto? El EBITDA como un indicador que muestra cinco grandes cosas sobre los que se ejecutan los recursos de una empresa. Por un lado, hay que pagar los impuestos. Por el otro, pues hay que reponer los activos que van caducando. Los vehículos van perdiendo vigencia, se van dañando, se van deteriorando, los escritorios, los computadores, en fin. Hay que reponer capital de trabajo neto operativo, hay que cubrir el servicio a la deuda cuando se tiene deuda con los bancos, capital más intereses, y hay que distribuir los excedentes, las utilidades. Entonces, esos elementos son los mismos, solamente que el énfasis está asociado en el diferencial, ¿cierto?, de su uso final. El flujo efectivo pues, nos muestra esos movimientos de dinero que se realizan entre un periodo y otro, ingresos y egresos. ¿Qué otro elemento hay que tener de manera conceptual desde el punto de vista financiero? ¿Cierto? Las implicaciones que tiene, por ejemplo, la estructura de costos. Porque si yo tengo claridad sobre mi estructura de costos, pues aunado a los gastos, lo comparo con los ingresos y eso me va a dar pues esos excedentes de los que estamos hablando, ¿cierto? Ese esquema es básico, ingresos menos egresos. Esos, digamos, herramientas financieras para evaluar la rentabilidad en proyectos de inversión de la empresa son componentes que están asociados a esos estados financieros. Entonces uno dice, ¿y cómo hago para evaluar eso? Ah, pues voy y acudo a la ingeniería económica, ¿cierto? A la tasa interna de retorno, ¿cierto? Al valor presente neto o valor actual neto, al costo promedio ponderado del capital, weighted average cost of capital. ¿Y eso qué implica? Que si ya tengo una tasa de costo promedio ponderado del capital, pues ese costo de capital lo comparo con la tasa interna de retorno y lo comparo con el valor presente neto. Si estoy comparándolo con la tasa interna de retorno, pues si el costo de capital es menor, ¿cierto? A la tasa interna de retorno, o lo que es lo mismo, la tasa interna de retorno es mayor al costo del capital, pues el proyecto será viable, ¿cierto? En el mismo sentido, si el valor presente neto es positivo, pues también el proyecto será positivo. Contrario a este análisis, si la tasa interna de retorno es menor al costo del capital o el valor presente neto es menor a cero, pues el proyecto no será viable. Hay que decir que si la TIR es mayor o igual y el valor presente neto es mayor o igual a cero, pues entonces los proyectos serán viables. Ese es el elemento sobre el cual se estructura esa valoración financiera. Bien, esos elementos son trascendentales. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene muy bien estructurada la operación, tiene que tener claridad sobre la financiación, ¿cierto? La financiación ayuda en términos de manejo, de liquidez. Y entonces uno diría, venga, pero es que las organizaciones solidarias, ¿cómo se ven afectadas, por ejemplo, con el sistema financiero? De manera positiva, hay normas muy puntuales que apoyan este tipo de procesos, que fortalecen la economía, ¿cierto? Un sector de la economía que lo que busca es redundar en la solución de problemas sociales. Y entonces tienen tasas especiales. Entonces ahí uno encuentra cómo cuando se presentan proyectos, pues hay la posibilidad de que inclusive el mismo SENA, que tiene recursos, le asigne la posibilidad de establecer este tipo de organizaciones, ¿cierto? La banca también tiene posibilidades bajando la tasa según en el marco, digamos, del desarrollo de la normatividad vigente, y hay algunos otros, ¿cierto?, que también aportan a la posibilidad de este tipo de financiaciones. Allí recuerden ustedes que pues esta presentación les va a quedar a ustedes como siempre. Yo la publico allí en los foros y esto nos ayuda para que ustedes tengan elementos sobre los cuales puedan abordar el desarrollo de los entregables.
Entonces, repito, allí yo ubico como 9 grandes fuentes de ingresos eh, digamos sobre ellos se mueve la posibilidad de financiación, ¿cierto? Em, en torno a esto, pues digamos, el límite es la imaginación, en tanto, pues la posibilidad que tenga de moverme con mis redes me permite acceder a esos diferentes tipos de financiación, ¿sí? Em, recuerden ustedes, pues, que en esta tarea número 5, en la tarea final que van a tener una semana, pues es muy importante que constituyan esos 8 grandes entregables, ¿cierto? El logo, el eslogan, la estructura organizacional, las funciones según los cargos que ustedes crean, el origen de los ingresos, determinar las posibilidades de financiación, identificar los objetivos de desarrollo sostenible, establecer cómo le aporta la responsabilidad social, identificar las redes de apoyo que pueden tener en la organización. Y entonces estos elementos son los que les ayudan a constituir el entregable final para el caso de la tarea número 5. Recuerden ustedes también que esto lo hacen también apoyándose en esas referencias bibliográficas que tienen allí en las guías, que básicamente lo que hace es apostarle y entregarles diferentes insumos posibles para constituir los entregables. Muy bien, así hemos, digamos, hecho un cierre, digo yo cierre, porque pues esta es nuestra última CIPAS y es nuestra última CIPAS en el marco de un trabajo que ustedes han venido desarrollando muy juicioso. Para este cierre, recuerden ustedes el elemento central de la tarea número 5 en la construcción de ese informe final. Tienen que centrarse en el anexo número 1 de los casos de éxito de organizaciones solidarias. Contempla 3 casos de éxito. Un primero asociado a una cooperativa, y entonces, digamos, a través de esa cooperativa que el anexo 1 la denomina Unión Progresista, pues básicamente es un ejemplo que lo que busca es inspirarlos cómo la colaboración y la solidaridad pueden generar resultados exitosos. En la inteligencia artificial creo este caso, dice que es una cooperativa que se funda por ahí en 1990 con un grupo de agricultores locales y que esa cooperativa lo que hace es transformar la vida de sus miembros y la comunidad en general. Y entonces les da unos elementos, les dice, pila, la cooperativa se crea en 1990, tiene una misión de promover el desarrollo económico y social de sus miembros a través de la cooperación, la autogestión, la sostenibilidad. ¿Cierto? Tiene un enfoque agrícola, de servicios financieros, de educación y capacitación. Desde la agricultura, pues hay producción, comercialización de productos agrícolas. Desde servicios financieros, pues hay crédito, ahorros, seguros para los miembros. Y desde la educación y capacitación, talleres, cursos, asesoría técnica y demás. Entonces, el desarrollo del proyecto, pues básicamente contempla un programa de agricultura sostenible que se describe allí como una cooperativa que implementa prácticas agrícolas sostenibles, como uso de agua, rotación de cultivos, agricultura orgánica, y que eso mejora la productividad y reduce el impacto ambiental. El impacto es que los ingresos de los agricultores aumentan un 30% y la tierra se ha vuelto más fértil. Entonces miren todos los elementos que les entrega. Hay otros factores que les entrega allí para el caso. Hay 2 factores más. Uno que tiene que ver con los bancos, con el crédito, con el ahorro. Y ustedes como cooperativa pues establecen un banco